Vamos a estar toda esta semana, seguramente hasta el viernes a la medianoche, si así lo requiere el tratamiento de este proyecto, acompañándolos en la televisión pública, pero también sumando otras voces que nos ayuden desde diferentes ángulos a interpretar y a conocer un poco más de la propuesta, de por qué hay quienes la apoyan, por qué quienes la entienden inconveniente. Y en ese contexto hoy le vamos a dar los muy buenos días o buenas tardes ya al contador Álvaro García, ex director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ex ministro de Economía y Finanzas en los gobiernos del Frente Amplio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la Gracias invitación. por estar acá. No, a ustedes. Lo que hemos venido... felicitaciones por la iniciativa, porque me parece bien importante en materia de transparencia y comprensión de la gente de una ley tan importante. Sin dudas, la ley que muchos la califican como una ley madre, pero que en definitiva, lo decíamos hoy temprano, lo que pone sobre la mesa es, en definitiva, un modelo de gobierno, porque es la forma de expresarle a la ciudadanía qué es lo que quiere hacer un gobierno. Absolutamente. Y sobre escenarios firmes, pero también sobre supuestos, y de eso vamos a hablar en esta charla. El presidente de la Comisión de Diputados, Presupuesto y Hacienda Integradas, el grupo de trabajo que llevó adelante la discusión de este proyecto, Sebastián Andújar, dijo que es el primer presupuesto en el que no se sube el gasto y en el que no se aplican impuestos. Lo remarcó. Y lo han remarcado algunos de los otros oradores que venimos escuchando hasta ahora también. Ahora, cuando argumentó el voto Iván Posada, decía que sí se subía el gasto. Así que hacía habría referencia, que ver claro, cómo es la visión común de la coalición. Claro, Posada decía presupuesto en salud, presupuesto en educación, presupuesto en vivienda aumenta. El concepto que volcaba Andújar era el presupuesto en términos generales, porque de eso también han hablado la ministra Rebeleche y el economista Alfi, director de OPP, su sucesor, y es que lo que hemos hecho es reasignado para ser más eficientes. En el techo, según entienden, es el mismo presupuesto sin aumentar. A ver, Luis, una ley de presupuesto es una ley, como tú decías, fundamental en cualquier gobierno. Es una ley que refleja la postura política de un gobierno ante la sociedad. Y creo que esta lo refleja claramente, y si tenemos tiempo veremos por qué. La ley de presupuesto incluye 700 artículos o más. Por lo tanto, hay aspectos variados. Y los discursos se pueden llevar para un lado, se pueden llevar para el otro. Lo importante acá es ver, separar la paja del trigo, ver el bosque general y no ver el árbol. Esto es un presupuesto elaborado por un gobierno de coalición multicolor, de centro derecha a derecha, gobernada o liderada por el herrerismo, y es coherente con su postura histórica, este presupuesto. Desde que se fue presentado el presupuesto y en todo este proceso... el año pasado en las elecciones, pilfarro, de necesidad de recortar la gordura, del presidente del compromiso de bajar 900 millones de dólares de presupuesto, que parecía una cosa sencilla de hacer, de la postura del presidente cuando dice que no se van a poner nuevos impuestos porque no se le va a meter la mano en el bolsillo a la gente. Bueno, de estas cosas, despejando lo accesorio, me gustaría profundizar en cuál es el núcleo de este presupuesto. A ver. Que no está solo la ley de presupuesto, sino que la ley de presupuesto viene acompañada de un combo que fue la ley de urgente consideración y de las pautas salariales que el gobierno ya presentó. Y me parece que ese combo, esos tres elementos, configuran claramente una postura conservadora en Uruguay y una reacción ante 15 años de avances del Uruguay en diversos temas. Básicamente con una concepción de desarrollo sostenible, es decir, consideremos lo económico, pero también consideremos lo social y consideremos lo ambiental, que es la visión que tienen hoy los organismos internacionales, Naciones Unidas, la Agenda 2030 y los desafíos que tiene el mundo de hoy para adelante. También me gustaría hablar alguna cosita de la ausencia de agenda de futuro y más aún, el dinamitar a través de los artículos 60 y 66 de este proyecto de ley de presupuesto, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la visión de futuro. Se eliminan las direcciones, entre ellas la de planificación, y se elimina una ley entera, en el artículo 66, como la ley de Transforma Uruguay, que ha sido un enorme esfuerzo del Uruguay. Hoy en día no hay actividades que se puedan mirar como compartimientos estancos con los ministerios. Es necesaria una coordinación público-pública. Eso se elimina.
Y bueno, de alguna manera quizá habría que hacer un agregado y poner que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto pasa a llamarse la Oficina de Presupuesto, porque otra vez volvemos a no tener una mirada de largo plazo. Y eso creo que es bastante lamentable. Ahora, cuando vamos al núcleo del presupuesto, mirando un poco los números, encontramos inconsistencias importantes en las proyecciones. Vamos a ir a eso ahora, pero antes un concepto previo. De la lectura del presupuesto que está hoy en discusión en Cámara, ¿usted entiende que hay una réplica fiel de lo que anunciaron en campaña electoral? Porque de ser así, uno se encuentra con que aquel que hizo un anuncio se le votó por parte de la mayoría de la sociedad y hoy ejecuta aquello que prometió. Sí, sí. Yo creo que hay incumplimientos. ¿Sí? Sí. El primer incumplimiento son los 900 millones de dólares. Incluso considerando el fondo coronavirus, que es un incremento de gasto, no se llega a lo que se planteó originalmente, que en el primer año se iban a bajar 900 millones de dólares. Realmente molestaba en aquel momento porque decía, bueno, uno que está en una situación de responsabilidad sabe que esto no es posible. Nosotros cuando en el discurso de campaña se empezó a relativizar eso y se dijo, bueno, no se sabía muy bien en qué plazo iba a ser, y iba a ser en 5 años después, quizás se llegue, lo dice el propio informe en minoría del Frente, quizás se llegue, pero se va a llegar con lo que dijimos nosotros el año pasado, haciendo destrozos. Pero también, ¿Y destrozos Álvaro, nadie podía esperar lo que ocurrió después, digamos, el contexto en el que estamos los Claro, pero no lo incorpora hoy. el presupuesto, y eso forma parte de las inconsistencias macroeconómicas, porque de alguna manera el presupuesto entiende que la pandemia se termina a fin de año y que en el 2021 ya vamos a tener un rebote. Lo dice de por las proyecciones económicas. Claro, claro. Y ahí hay inconsistencias importantes, por ejemplo, el crecimiento y la inflación. La inflación tiene una trayectoria en las proyecciones descendente como nunca ha sucedido. Y bueno, uno que ha trabajado con estos temas, que conoce cómo funciona el Uruguay, en un contexto de crecimiento económico es incompatible con una reducción de la inflación de ese tipo. Después también tenemos inconsistencias, por ejemplo, cuando se plantea incrementos de consumo. Y por otro lado, y ahí vamos a ir al núcleo de cómo cierra este presupuesto, que eso es lo sustancial, este presupuesto cierra, dicho por el propio presupuesto, en un 66% de los recortes, del ahorro realizado, y este 66% se basa en 3 factores fundamentales, que son salarios, son jubilaciones y las asignaciones familiares y beneficios sociales, son un 66% del ahorro. Eso no es gordura. Eso no es lo que se planteó en campaña electoral. Por eso digo que ahí también hay otro incumplimiento. Porque se exageró en el discurso, el tema del despilfarro público, etcétera, etcétera. Y acá estamos hablando que las 2/3 partes del presupuesto son bolsillo de la gente. El economista Alfi... Esto es importante, ¿no? Son bolsillo de la gente. Sí, permítame, García. El economista Alfi, el director de OPP, ha dicho reiteradamente, usado el concepto, no vamos a recortar gastos al barrar, sino eliminación de excesos. Y él ha puesto ejemplos puntuales a propósito de temas que consideraba que debían corregirse fundamentalmente en la gestión, en la administración, que ha sido el concepto madre detrás de todo esto. ¿Usted entiende que eso no es así? Está bien, y se hizo. Nosotros cuando tuvimos la gestión 2015-2020 bajamos un 15% de los gastos de funcionamiento de las empresas públicas, había gasto en publicidad, reducción de horas extras, las empresas públicas volvieron a ser rentables. Otro incumplimiento, por ejemplo, y tú lo recordarás, al margen de que no se iban a subir las tarifas, no era necesario hacerlo, otro incumplimiento es las empresas no van a ser las financiadoras del Estado. ¿Sabe lo que está sucediendo en este presupuesto y en adelante? Exactamente lo mismo que sucedió toda la vida, que las empresas vuelcan sus aportes al erario del Estado. Dicho en el instructivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Y eso está mal? ¿Ha ocurrido siempre? No, lo que estaba mal era decir lo otro. ¿Me explico? Entonces, se armó un discurso político para las elecciones, se planteó un reflejo de la realidad, se generó un relato que en esta ley de presupuesto se está cayendo, ese relato. Porque si nosotros vemos las inconsistencias macroeconómicas, de las cuales voy a hacer mención a 2 más, una... El atraso cambiario. ¿Cuánto escuchamos hablar del atraso cambiario? ¿Tú viste lo que dice la ley de presupuesto con referencia a eso? Ya nos conformamos, aparentemente, dice el gobierno, con el aumento que hubo a principios de este año, porque la paridad
cambiaria va a seguir, el tipo de cambio va a seguir equilibrado. En la proyección, sí, hay un Entonces, cierto equilibrio de los valores que hay ahora. ¿Qué estaba mal, Luis? El discurso del gobierno cuando era oposición, de que esto era una pesada mochila para los sectores productivos, etcétera, etcétera, o está mal el presupuesto proyectado. Pero me da la sensación también que estamos ante un dato que es indicativo, ¿no? El del tipo de cambio. Bueno, por eso veremos la realidad que sucede. Yo sospecho que va a suceder otra cosa. Por la propia extracción y las bases de sustentación del gobierno. Hay otro elemento, García, y cuando comenzábamos esta charla se hacía referencia a aquello que se basa en supuestos, y en definitiva son proyecciones, son escenarios que uno imagina que se van a mantener o van a ir en determinada dirección, y a partir de eso se proyecta y luego sí hay una instancia anual para corregir en la rendición. Usted decía, hay cosas que quizás no cierran o que no se previeron o que se manifestaron de una forma y ahora se hacen de otra. Uno puede remitirse también, por ejemplo, a las proyecciones del presupuesto 2014-2019. Sí, claro. Y ahí uno encuentra en crecimiento de la economía, en déficit fiscal y en algún otro indicador, cuestiones que no evolucionaron de la forma que ustedes esperaron. Sí, y en la promesa, ese es el riesgo que corren todos. Y en la promesa no subir impuestos. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. En aquel momento del 2014, y tú puedes repasarlo, todos los analistas económicos nacionales e internacionales, ninguno preveía una caída de la región de la magnitud que tuvo en ese interín. Entonces, ahí... Como puede ser ahora con la pandemia. Para la elaboración. Sí, claro, sí. Pero ya te digo, no lo refleja porque hay un efecto rebote. Argentina, el propio presupuesto dice, Argentina va a caer un 10% este año y Brasil un 7%. Y están previendo un crecimiento importante en el propio presupuesto para el año que viene. Entonces, repito, y lo digo con buena voluntad, me parece que las proyecciones son proyecciones inconsistentes. Otra inconsistencia, con un dólar planchado, como está previsto en el presupuesto proyecta un incremento de exportaciones como nunca. ¿Cómo se explica? Son cosas que digamos, son variables que se comportan relacionadas. Por lo tanto, lo más grave de todo esto es que, en definitiva, con una perspectiva de cómo van a cerrar estos números, y uno sospecha, por razones históricas inclusive, de que cuando gobernaron los partidos tradicionales existieron mayores niveles de inflación, se toleraban mayores niveles de inflación, esa inflación licuaba el gasto público. Tú recordalo. El Uruguay tuvo entre el año 59 y el año 99 un 63% de inflación anual. Entonces el gasto público que está en pesos se termina licuando. No es lo mismo recibir esos pesos a principio de año que a fin de año. Ahora si fuera ministro, un compromiso público de controlar la inflación en otros parámetros más bajos que los que venimos. Sí, claro, y vamos a estar atentos. O sea, ese efecto pero de yo lo que te digo, no lo tendríamos. Lo que te digo, Luis, es que esas inconsistencias macroeconómicas ex post cierran de alguna manera. ¿Y cómo uno prevé que van a cerrar? Va a haber presiones para suba del dólar, va a haber, cuando en Uruguay sube el dólar, sube la inflación, y si metemos ese combo, como decíamos al principio, con las pautas salariales que ya reconocen caída salarial, caída del salario real, y por lo tanto caída de las jubilaciones reales, con una inflación más alta, quien va a pagar de su bolsillo el cierre de estos números es la enorme mayoría de la población en materia de salarios y jubilaciones. Y lamento decir esto, pero surge de los propios números del presupuesto. Y no se dice explícitamente. No hay proyecciones de salarios y jubilaciones en los números presupuestales. No las hay. Entonces, acá hay que desmentirlo al presidente. El presidente, cuando presentó este presupuesto, dijo: no vamos a aumentar impuestos, no vamos a meterle la mano en el bolsillo a los uruguayos. Y se le está metiendo la mano en el bolsillo a los uruguayos. Y hay que avisarle al presidente y hay que decírselo a la gente. Lamentablemente es así. Por cómo se han presentado las cosas, pautas salariales más presupuesto, esa es la consecuencia. Contador Álvaro García, por hoy gracias. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Aquí y escuchar una de las visiones de las que vamos a seguir compartiendo durante toda esta semana, durante la discusión legislativa que nos llevará hasta el viernes próximo, por lo menos en la medianoche del viernes se cumple el plazo que existe para completar la discusión a nivel de esta Cámara. En este